Buenas noches, edición número 618 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Hoy co-conduciendo en lugar de Osvaldo Pérez Martino. Así es, acá estamos. Este programa, que lo vamos a dividir como siempre en dos partes, en dos etapas. Sí. En un primer capítulo vamos a seguir tratando un tema que para nosotros nos parece realmente de una importancia superlativa, muy convocante, por cierto, y que está generando un rico debate de ideas en el seno del Congreso de la Nación. Y en ese marco han concurrido a hablar obstetras, médicos, psicólogos, tanto aquellos que están a favor de la legalización del aborto como cuanto aquellos que estamos en contra de la legalización del aborto. Y como esto es transversal, que esto es la riqueza que tiene el tema, no queda subsumido a determinados bloques, porque dentro del bloque de Cambiemos, Pro, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, hay diferentes posturas. Y esto pasa lo mismo en las otras fuerzas políticas, en el Frente para la Victoria, en el Frente Renovador y en todos los otros, todas las otras fuerzas, el peronismo federal. Esto se da, ¿por qué? Porque es un tema que hace a las convicciones personales de cada uno. Claro. Y hoy justamente quien nos acompaña, que aparte la vamos a invitar para no hablar de no solamente de este tema, sino de otros temas en otros programas, para que nos cuente sus proyectos, la diputada Carla Pitiot. Hola, ¿qué tal, Jorge? Un gusto, ¿cómo están? Gracias. Un placer, gracias por venir. La invitación. La diputada Carla Pitiot es diputada del Frente Renovador por la provincia de Buenos Aires, nacida en Bahía Blanca, abogada, y que participó muy activamente en la marcha por la vida, juntamente con quien hable, con la diputada Orieta Vera, que una marcha realmente muy conmovedora, una marcha donde hubo más de 200.000 personas en la ciudad autónoma y a lo largo del país superaron los 2 millones en 205 plazas y centros de distintas localidades de nuestra República. Y junto con ella nos acompaña quien le hicimos una breve presentación en un programa y no la dejamos hablar, pobre, que es Ana Belén Marmora, vocera de Unidad Provida, que también es abogada y periodista. Gracias por venir. La primera pregunta es para la diputada Carla Pitiot. Y como este tema se aborda de distintas perspectivas, una de las que nos parece esencial es justamente la visión jurídica a través de los tratados internacionales y a través de lo que indica nuestro derecho positivo. Sí, lo decías muy bien, es un debate que viene postergado en la sociedad argentina hace mucho tiempo. Tal vez algunos pensamos que hay otras prioridades de discusión, pero bueno, está habilitado el debate y tenemos que, por supuesto, no esquivarlo y hacer frente a un debate para que sea lo más profundo, lo más democrático y diverso posible. Por supuesto que yo soy, y a vos te toca también muy de cerca, porque no solo somos lo que somos, sino también tenemos una profesión determinada. Yo soy abogada, recibida hace muchísimos años, con una formación jurídica. No, pero hace mucho, en el 97 me recibí. Con una formación determinada y además nos toca la responsabilidad de ser quienes vamos a emitir nuestro voto en el recinto, quienes además tenemos que enriquecer el debate en las comisiones, que son 4 comisiones en las que se está discutiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Yo la quiero llamar ley del aborto, o sea, uno le quiere poner interrupción voluntaria del embarazo, pero es una ley que legaliza y no despenaliza el aborto, y es un proyecto que a mí al leerlo desde lo jurídico, porque uno tiene que estudiar desde lo jurídico, más allá de las convicciones personales que uno tenga y desde la conciencia, que yo creo que no hay que tampoco descartarla. A mí me parece que yo he escuchado muchísimas personas que han dicho, ustedes están obligados como diputados a no votar con la conciencia ni con la convicción. Cosa que yo no voy a renunciar nunca ni a mi conciencia ni a mi convicción, porque yo dejaría dejar mis convicciones nunca. Claro. Y desde lo jurídico tengo no solo dudas, sino contradicciones absolutas. Es un proyecto que ya nace viciado de inconstitucional. Es un proyecto que va en contra no solo de nuestra legislación, sino de todas aquellas convenciones internacionales a los que adherimos y adherimos muy recientemente, que es la reforma de 1994, donde si algo
hizo esta reforma del año 94, que algunos la han criticado desde algunos puntos de vista, ha sido una reforma que han garantizado y ampliado derechos, y ha garantizado y ampliado derechos para todos los que desde la concepción hasta la vejez y hasta su muerte. Con lo cual, esta ley, si sale como está planteada en el debate en el Congreso, es una ley que es inconstitucional, es una ley que va en contra de nuestro Código Civil, de nuestro artículo 19 y de las convenciones, no solo las más recientes, sino, por ejemplo, la del año 94, que nadie la menciona, o muy pocos la mencionan, que es la convención en la que nosotros lo que dijimos es justamente que nos reservábamos, hicimos la reserva explícita desde nuestra nación por el hecho justamente de que iba en contra, la Convención Internacional, que iba en contra de la convicción y nuestra legislación de que la vida se inicia desde la concepción. Y además Beijing, que muchos la nombran como aquella convención que amplía derechos para las mujeres y reivindica derechos femeninos, y nosotros también hicimos reserva ahí, porque fuimos coherentes y no podemos ahora, por lo menos yo desde mi postura como diputada nacional, como representante de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, porque los estoy representando, sí, yo tengo una responsabilidad muy enorme de no ir en contra de mi propia Constitución, porque yo juré por la Constitución Nacional. Y entonces yo no voy a aprobar ninguna ley que yo entienda y esté convencida y haya estudiado que es una ley contraria a la Constitución Nacional. De esto quería repreguntar, porque si ya sale... Como verán, las fotos que están pasando, sí, son absolutamente asépticas, porque hay fotos tanto de un sector como del otro, perfecto, sí, y los diputados tanto de un sector pro aborto como los que somos pro vida. Así es. No, preguntarle a la diputada el tema de la inconstitucionalidad, porque me parece que también es un gran título el cual ha dado usted. Es decir, si sale así, tal cual se está tratando, es inconstitucional. ¿Esto se puede presentar inmediatamente en caso de tener una aprobación de este tipo? Sí, a ver, esto se puede presentar, y no lo digo yo, yo tal vez me sumo, yo soy abogada especialista en Derecho Público, hice toda mi carrera en la Auditoría General de la Nación y tal vez mi métier es más Derecho Administrativo y por mi origen sindical también Derecho Laboral, pero no lo digo yo lo digo por haber estudiado a constitucionalistas de la envergadura de Barra, que lo dijo en uno de los debates que ha participado, donde lo vaticinó, sí, porque justamente lo que nosotros estamos haciendo es oponernos a un derecho que ya tiene, que es el derecho a la vida del niño por nacer, porque el niño por nacer se considera niño por nacer justamente por las convenciones internacionales, como es las convenciones de los derechos del niño, desde la concepción hasta los 18 años. Entonces, esta ley, además de que no solo para mí, sino que es inconstitucional y podría ser tachada de inconstitucional, tal vez lo que no se sabe y no se dice, sí, de esta ley, es que es una ley que restringe derechos, ¿seguro?, en vez de ampliarlos como sí lo dicen los fundamentos. Creo que tiene como 5 o 6 páginas de fundamentos donde hablan del derecho a la salud pública, al derecho a la salud de la mujer. Por supuesto que el derecho a la vida no lo están contemplando como derecho supremo, que sí está contemplado en nuestro Código Penal, porque lo que hace este proyecto de ley es despenalizar y eliminar artículos del Código Penal que son artículos que están justamente en el capítulo especial de derecho a la vida. Cuando hablaba de las personas futuras, de la persona por nacer, yo decía que la persona por nacer no es persona futura, porque ya es persona desde el vientre, del seno materno. Y justamente cuando hablamos de que es persona del seno materno, vos desde tu ONG, que participa muy activamente en todo lo que sea la asistencia de las personas, de las mujeres embarazadas y la asistencia materno-infantil, ¿qué visión tenés de todo esto cuando escuchás estas cuestiones y además como joven, ¿no?, del Frente Joven también? Bueno, en primer lugar, creo que el debate nos tiene que involucrar a todos, a los más grandes y también a los jóvenes. Y bueno, ustedes diputados, es cierto, la responsabilidad que hoy tienen es mucha porque son quienes van a emitir su voto en definitiva, pero también es bueno hablar a toda la sociedad y mostrar que hay muchas personas en Argentina que trabajamos para combatir la pobreza,
Nosotros en Frente Joven con Defensores de Mamás tratamos de combatir la mortalidad materna infantil y creemos que en este debate se está mintiendo mucho. Hay muchos mitos instalados, como por ejemplo decir que es la primer causa de mortalidad materna el aborto. Sabemos que no es así y que la prioridad hoy de salud pública tendría que ser otra porque las mujeres nos estamos muriendo porque no tenemos acceso a la salud, porque hay mujeres que hoy viven en situación de pobreza y ahí tiene que estar puesta la prioridad, en atender a ellas. En Argentina se mueren más mujeres queriendo tener a sus hijos que por aborto. En este debate se está desconociendo, sin dudas, a una vida y lo que nosotros proponemos es no tener que elegir entre una vida u otra. Eso creo que hasta es mediocre, que Argentina puede realmente legislar para las dos vidas y encontrar soluciones superadoras. Estos últimos 2 fines de semana con Defensores de Mamás recorrimos 2 barrios del conurbano, en Rincón de Milver y en Villa La Cava. Encuestamos a todas las mujeres embarazadas que encontramos. Ninguna de ellas nos dijo que quería abortar. Ninguna de ellas dijo que hubiese Cuando tal vez, perdón, Belén, quieren relacionar el tema del aborto con los sectores de recursos más bajos, ¿no? Lo demitificó totalmente el obispo vicario de Villas, Monseñor Gustavo Carrara. Y Lorena, la referente de la Villa 31, por ejemplo, que habló también. O sea, se dice que el aborto hoy se pide como un derecho para la mujer pobre, cuando primero no es un derecho. Las mujeres pobres nos están pidiendo muchos otros derechos, que cuidemos sus vidas, que cuidemos las vidas de sus hijos. Y en segundo lugar se usa para habilitar también el debate o para tener más resonancia en un debate y es mentira. A mí me gustaría realmente invitar a quien está dudando o incluso a aquellos diputados que hoy todavía no emitieron opinión al respecto, a que realmente o participen o se acerquen porque de verdad las mujeres que hoy viven en pobreza nos están pidiendo un montón de otras cosas, que puedan ir a una salita, que puedan ir al hospital, que puedan ser informadas, porque nos pasa eso, las recibimos y quizás no entendieron lo que les dijo el médico. Entonces hay una brecha tan larga y una desigualdad que vivimos que creo que si el debate sirve para poder poner sobre la mesa todo eso, bueno, que sea bienvenido para eso, para que hoy en el compromiso que atraviesa a todos los partidos, que creo que en eso hay un compromiso de los diputados que están defendiendo la vida, creo que vamos a poder dar una solución que sea verdadera y no el aborto que es un parche que tapa todo. ¿Ustedes creen, le pregunto a las dos, que como sociedad estamos capacitados o estamos listos para en este momento estar abordando un tema así como el aborto? Yo tengo reitero lo que dije al principio, me parece que sí somos una sociedad capaz de discutir el tema del aborto. Ojalá que seamos una sociedad capaz de defender la vida de la madre y la del niño por nacer. Me parece que nos estamos midiendo también como sociedad. Esto no es un tema de convicciones religiosas, es un tema que me parece que está muy, muy oculto, pero que también nos dice qué tipo de sociedad quiere la Argentina a futuro. Nosotros nos estamos debatiendo qué tipo de sociedad queremos. Y yo, con mi voto, también estoy decidiendo qué tipo de sociedad quiero en la que viva mi hijo, en la que vivan mis nietos. Una sociedad que defienda la vida y que reivindique, como lo hago día a día, intento hacerlo en mi sindicato, en el Congreso, los derechos de las mujeres, pero los derechos que la mujer pide que yo reivindique, que es el derecho al acceso a una educación de calidad, el derecho a un control obstétrico, el derecho a tener una maternidad sana y a tener a sus hijos con salud de calidad. Me parece que esos son el gran debate y el gran desafío que tenemos los argentinos es debatirnos la sociedad que queremos y parece una utopía, pero también tiene que ver sin duda con humanizar este debate. Claro, seguro. Si le quitamos lo humano, posiblemente se apruebe la ley del aborto y ahí estaremos retrocediendo muchísimos escalones. Justamente con Carla y con un grupo importante de diputados, no solamente nos hemos subsumido a decir un no al aborto, y esto no es simplemente una frase de campaña o coyuntural, sino un sí a la vida, pero claro, sí a la vida con cosas concretas, y hablamos de educación sexual, hablamos de procreación responsable, hablamos de adopción en vientre, y otra gama de posibilidades que estamos brindando justamente para apoyar a las madres, ¿no es cierto?, para apoyar a las personas que están, a las mujeres que están embarazadas, y sobre todo, como no veo que haya una proporcionalidad, que esto sea directamente proporcional a la pobreza, sí veo que muchas veces se da la vulnerabilidad por otras cuestiones. Hasta creo que por una posición
que marca una sociedad machista, porque en muchos casos es el propio hombre que le dice no lo podemos tener, eso también nos pasa, que nosotras vemos que en el caso de que una mujer lleve un embarazo adelante con complicaciones, incluso en los sectores más pobres y también en otros sectores, o sea, nos atraviesa a todos, pobres y quienes tenemos más recursos, el aborto es presentado como un factor de presión por una pareja que te dice si lo tenés te dejo, presión por un jefe o un trabajo en el que sabes que si vas a ser madre probablemente no tengas posibilidad de ascender, y presión de la sociedad. O sea, la mujer que aborta es una mujer que la sociedad la dejó sola y que le dio esa falsa solución como única opción. Y en eso está también nuestra responsabilidad, en acompañar a todas las mujeres y defender en eso el valor de la vida, de que las mujeres, realmente el ser madre tiene que ser respetado, valorado, y esa es la tarea de la sociedad, que le demos el lugar que merecen a las mamás, a las mujeres embarazadas y a todas las jóvenes hoy de Argentina. Creo que es una pregunta que me la pueden responder los tres. Se ha hablado también, se ha levantado mucho la bandera que en otros países donde se ha despenalizado ha bajado mucho el número, las muertes y demás. Quiero que ustedes me contesten si esto es así o no. Un poco ya se ha tratado de explicar también esto en las charlas que se dan todas las semanas en el Congreso. Sí. Yo esto, cuando empezamos el debate, yo no lo sabía técnicamente, o no había tenido una lectura muy por encima, pero claro, a medida que va avanzando el debate en el Congreso y vienen especialistas, lo que nosotros como diputados queremos saber es qué estamos legislando. Claro. Si no, seríamos unos inconscientes e irresponsables. Entonces, ¿sobre qué tenemos que evaluar? Sobre experiencias de países en los que ya llevan muchos años donde el aborto fue legalizado. No tenemos que buscar experiencias de países donde no está legalizado el aborto. Y por eso se pueden hacer comparaciones numéricas por la cantidad de habitantes que hay. España es un país muy comparable al de Argentina, que lleva muchos años de legalización del aborto, donde se ha demostrado que no es verdad. O sea, este es otro de los falsos mitos, donde si nosotros legalizamos el aborto van a disminuir no solo los abortos, sino también los abortos con riesgo de vida. No es verdad. El aborto, sea legal o ilegal, tiene el mismo riesgo. Esto también hay que decirlo, y hay que decirlo bien fuerte. Pretenden con este proyecto de ley establecer que una niña de 13 años puede ir a hacerse una práctica de aborto, y hay que decirlo con todas las letras, sin ningún consentimiento de un adulto, porque consideran que en el marco del artículo 26 del Código Civil, a los que tengan ganas de leerlo, que fue en la última reforma, es una práctica no invasiva. A mí explíquenme qué es, si un aborto no es una práctica no invasiva, ¿qué es no invasivo? Seguro. O sea, ¿o qué es invasivo? No me estoy operando un lunar. No, seguro. Además, eso es lo que dicen siempre. Con lo cual, bueno, y volviendo, y no me quería ir del eje, han demostrado los países en los que está aprobado y legalizado el aborto, que no es verdad que han disminuido los abortos. Ha pasado en Italia, ha pasado en España. Esto es uno de los mitos. Claro. Como los 500.000 abortos clandestinos, una cifra absolutamente incomprobable, una cifra que se ideó para que esto tuviera impacto en la sociedad, una cifra totalmente falaz. Pero que ha calado, ¿eh? Pero que ha calado. Y lo que decía Carla es también tal cual. Está comprobado que en aquellos países donde el aborto se legalizó, no disminuyó la tasa de mortalidad materna. Por eso en estas cuestiones hay que ser muy cuidadosos. Y dijo algo Carla, que también hay que resaltarlo. Una chica a los 13 años está en condiciones de abortar. Sin embargo, si quiere comprar cerveza en determinado horario, no lo puede hacer. Claro. ¿Se imaginan ustedes la gravedad que es esto, no? Para el cierre de este bloque, ¿qué proponés vos hacia el futuro? Y yo creo que Argentina tiene que mirar a los países hermanos, como decía Carla, y en eso sí, los países que no legalizaron el aborto y que trabajaron en políticas públicas, como en el caso de Chile, que cuando tuvo prohibido el aborto logró disminuir la tasa de mortalidad materna y tuvo una de las más bajas en toda América Latina. Creo que hay que invertir en eso. Necesitamos educación de calidad, como decías vos, necesitamos contención para las mujeres, y necesitamos que la sociedad, y que ojalá, repito eso, que si el debate sirve para eso, bueno, entonces es bueno que nuestras voces se empiece a escuchar, y que muchas asociaciones de la sociedad civil, que estamos unidas en defender la vida, podamos seguir trabajando con más fuerza por eso. Hoy en Unidad Pro Vida ya somos más de 100.
hay mucha gente en Argentina. Argentina de por sí es un país solidario y hay mucha gente hoy en Argentina que está comprometida con el otro y en especial con las mujeres. Que todas esas asociaciones empecemos a trabajar con mayor responsabilidad, todas juntas, para que de verdad podamos darle una solución a la madre y a su hijo y que no tenga que morir nadie, que se salven las dos vidas. Esa es la idea. Me quedó una sola pregunta. Carla es diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, pero además dijo algo, su actividad sindical. Y sé que muchos televidentes van a preguntar ¿qué actividad sindical o de qué sindicato? Vale, para que no le quede la duda a nadie y no me tenga que googlear. Pero igual si me quieren googlear no hay problema. Yo soy secretaria de Igualdad de Oportunidades y trato del sindicato de la Asociación de Personal de Organismos de Control. Es un sindicato que representa a los trabajadores de todo el país de los organismos de control. Tribunal de Cuentas de las provincias, Auditoría General de la Nación. Y la verdad que me siento muy orgullosa haber empezado mi carrera profesional ahí. Hice toda mi carrera en la auditoría como abogada y ahora, y desde hace muchos años, aunque sé que vos me ves muy joven, ya te lo dije antes, ya me lo dijiste, pero desde hace muchos años represento los intereses de los trabajadores y trabajadoras del control, así que con mucho orgullo. Quería que no quedara ningún cabo suelto y quedara... Y bueno, y les agradezco a ambas, estamos en lo mismo, la defensa de la vida, la defensa de las dos vidas, pero teniendo en cuenta que el más indefenso en todo esto es la persona por nacer que no tiene posibilidad de ser escuchada. Vamos a una pausa y cuando volvamos, tema tarifario y elecciones en el Paraguay. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Y el domingo pasado se realizaron elecciones en la República del Paraguay, habiendo triunfado el Partido Colorado con su candidato Mario Abdo Benítez, más conocido como Abdo, que ganó por un margen estrecho, 46% a 42%, frente al candidato del Partido Liberal, Efraín Alegre. Recordemos que el Partido Colorado hace 7 décadas que viene gobernando en el Paraguay, y que quien ganó es discípulo de Alfredo Stroessner, aquel legendario dictador paraguayo. Sí, y que además parecería que se está dando un denominador común en la región, que haya empresarios que se convierten en presidentes. Tal vez uno de los pioneros fue Sebastián Piñera de Chile, que en los próximos días va a estar llegando a nuestro país, Jorge, para tener diversas reuniones, principalmente con el presidente Mauricio Macri aquí en Argentina, y ahora el caso de Benítez en Paraguay. Hay mucha expectativa con respecto no solamente a la victoria de Benítez, por lo que pueda hacer en su país, en donde ya aclaró que va a apuntar mucho más al trabajo social, que es en donde considera que está la gran deuda o el tema pendiente que tienen en su país, sino tratar de mantener y mejorar los números que ha tenido la economía de Paraguay en los últimos años. Que han sido buenos números, evidentemente, unos datos excelentes en materia macroeconómica, pero que no se pudo mitigar con ello las diferencias sociales de ese país hermano.
y que con Abdo, como se lo conoce a Benítez, parecería que va a poner un fuerte acento en ese tema, como también en otros temas que se opone a la despenalización del aborto. Así es, sí, y también lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, pero se ha comprometido también a abrir el debate, ¿sí? Con respecto a estos temas. Y a promover la paridad de género. Exactamente. ¿Sí? Así Pasamos, que, bueno, bienvenido sea. Volvemos a nuestro país y la semana pasada hubo yo le diría que toda la fuerza de la oposición se nuclearon en torno del Estatuto del Populismo, porque quienes nos mintieron cuando gobernaban, mienten ahora cuando son oposición y pretenden que las tarifas se mantengan absolutamente congeladas como se mantuvieron durante un tiempo con un atraso tarifario sustancial y que esto generó inflación, porque necesariamente esa diferencia se pagaba con subsidios y esos subsidios los teníamos que soportar todos, por un lado con emisión monetaria, que genera inflación, y por otro lado, algo importante, y no me digan que esto es un razonamiento clasista, sino justamente por el tema que ese subsidio servía para financiar las piletas, para la calefacción de las piletas en los countries, mientras que subía la garrafa social, porque no había una tarifa que permitiera, una tarifa social como hoy ocurre, que permitiera que la gente de escasos recursos pudiera acceder al gas. Ahora se ha llegado a un acuerdo, las provincias van a bajar los impuestos, que en muchos casos ese componente que aparece en la boleta que recibimos todos nosotros, en las provincias y en muchos municipios aparece fuertemente robustecido con impuestos que se han comprometido los distintos, por lo menos el presidente Mauricio Macri pidió que bajen esos componentes a las distintas jurisdicciones provinciales y municipales. Así es, antes de irnos, la primera en recoger el guante fue María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires anunciando esto el día lunes y esperan obviamente que con lo que ha dicho el presidente Macri y lo que ha anunciado la gobernadora María Eugenia Vidal empiecen a sumarse el resto de los gobernadores y de esta manera ver que cada una de las provincias comiencen a cobrar menos en los impuestos. Y también que los 2 bimestres, el aplanamiento de las tarifas para los 2 bimestres de mayor consumo que son mayo, junio y julio, agosto. Y profundizando el tema de la tarifa social del gas. Vos sabés que hay municipios o provincias donde en la factura del gas está, por ejemplo, la tasa por cementerios, se cobra allí, mirá qué bien. en la de la luz o del gas. Claro. ¿Y esto por qué es? Porque justamente si no cumplen, se les corta el servicio. En cambio, si esto está volcado en impuestos locales, tienen que recurrir a la vía judicial y en la percepción de ese tributo se puede demorar lo que puede tardar una instancia jurisdiccional. Nos vamos. Nos vamos quedó el tiempo de nada. próximo martes, si Dios quiere. Chao.